La boda de los ratoncitos. El gato no está invitado. Era un día soleado en el pequeño pueblo de Ratilandia. Los pájaros cantaban y las flores brillaban con colores vivos. En una acogedora casita, vivía una ratita llamada Linda. Linda era una ratita muy especial, con un hermoso vestido rosa y una sonrisa que iluminaba el día de cualquiera. Un día, mientras paseaba por el campo, Linda se encontró con un ratón llamado Tobías. Tobías era un ratón valiente y divertido, siempre lleno de ideas locas. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron una chispa mágica en el aire. Hola, Dijo Linda, moviendo su colita con alegría. Hola, soy Tobías. Respondió él, con una gran sonrisa. Desde ese día, Linda y Tobías se hicieron inseparables. Pasaban horas jugando en el campo, explorando y compartiendo risas. Pero había un pequeño problema: el temido gato Michifuz, que siempre estaba al acecho. Michifuz era un gato grande y astuto, que siempre soñaba con atrapar a los ratones. Un día, mientras se estiraba al sol, escuchó a Linda y Tobías hablando sobre su amistad. qué lindo sería si nos casáramos. Dijo Linda, riendo. Sí. Seríamos los ratones más felices del mundo. Respondió Tobías, emocionado. Pero Michifuz, que escuchaba desde la sombra, tuvo una idea malvada. Si se casan, los atraparé en su gran día. Pensó para sí mismo, frotándose las patas con malicia. Linda y Tobías decidieron que querían tener una boda mágica. Invitaron a todos sus amigos, la gallina Clotilde y el pato Tito. Clotilde era muy buena organizando fiestas, y Tito siempre traía alegría con sus canciones. Vamos a hacer la mejor boda de la historia. Dijo Clotilde, emocionada. Los preparativos comenzaron. Decoraron el lugar con flores, hicieron una deliciosa tarta de semillas y prepararon música para bailar. Pero, mientras todos estaban ocupados, Michifuz estaba tramando su plan. Llegó el día de la boda. Todos estaban felices y emocionados. Linda lucía hermosa con su vestido blanco, y Tobías estaba radiante con su corbata azul. Pero, de repente, Clotilde notó algo extraño. Oh, no. Michifuz está cerca. Gritó, alarmada. Todos miraron hacia el arbusto donde se escondía el gato. Linda y Tobías se asustaron, pero no querían que su día especial se arruinara. No te preocupes, tenemos un plan. Dijo Tobías, decidido. Tobías y sus amigos idearon un plan para distraer a Michifuz. Clotilde y Tito comenzaron a cantar y bailar, mientras Linda y Tobías se escondían detrás de un árbol. Mira, Michifuz. Ven a ver esto. Gritó Tito, haciendo una pirueta. El gato, curioso, salió de su escondite y se acercó a ver qué pasaba. Mientras tanto, Linda y Tobías corrieron hacia la casa de Clotilde, donde estarían a salvo. Cuando Michifuz se dio cuenta de que había sido engañado, ya era demasiado tarde. Linda y Tobías estaban a salvo, y la boda continuó. Todos celebraron con risas, bailes y deliciosos bocados. Estamos juntos y eso es lo que importa. Dijo Linda, sonriendo a Tobías. Finalmente, se dio un tierno abrazo, y todos aplaudieron. La boda de los ratoncitos fue un éxito, y Michifuz, frustrado, se alejó, prometiendo que la próxima vez no fallaría. Y así, Linda y Tobías vivieron felices, rodeados de amigos que siempre los apoyaron. Aprendieron que el amor y la amistad son más fuertes que cualquier miedo. Queridos amiguitos, la historia de Linda y Tobías nos enseña que, aunque a veces enfrentamos desafíos y miedos, siempre podemos contar con nuestros amigos y seres queridos. El amor y la amistad son los tesoros más valiosos que podemos tener. Nunca dejen de soñar y de creer en la magia de la vida. Hasta la próxima aventura.